Perfecto, mis chicuelos. Entonces, bienvenidos a la clase de factores de conversión. Me siento muy feliz que estén conmigo. Esto de los factores de conversión es algo súper bueno, que lo sepan, que lo conozcan, que sepan cómo usarlo, porque les va a servir para muchas cosas en la universidad. Yo me acuerdo que una vez estaba en una prueba de bioquímica, chicuelos, y yo no tenía ni idea de cómo obtener los codones de un ácido nucleico, del ADN. Y lo que yo hice fue utilizar un factor de conversión sin siquiera saber qué significaba ADN. Y adivinen, gracias al factor de conversión, sí lo logré y me saqué 10 en esa prueba. Entonces, van a ver que utilizando estos truquitos les va a ir súper bien cuando en algún momento no sepan qué hacer. Ahí ya se acuerdan de los factores de conversión de la profesora. Entonces, los ejercicios que vamos a ver hoy son estos 4 ejercicios. ¿Cuántos átomos gramos de hierro hay en 340 gramos de hierro? ¿Cuántas moles hay en 320 gramos de agua? ¿Cuántos átomos hay en 24 gramos de sodio? ¿Cuántas moléculas de agua hay en 10 gramos de agua? ¿Ok? Lo primero que les voy a enseñar es cómo utilizar los factores de conversión. Un factor de conversión no es más que un cuadrito, ¿ok? Entonces, yo primero parto de lo que me da el ejercicio. Entonces, lo que yo busco. ¿Qué es lo que busco? Los átomos, gramos de hierro. Eso es lo que estoy buscando. Y aquí yo pongo mi cuadrito. Entonces, yo parto y digo 340 gramos, que es el dato, mi dato. ¿Dónde va a ir mi dato? Aquí va a ir mi dato. 340 gramos de hierro, ¿ok? ¿Por qué se llama factores de conversión? Porque yo voy a utilizar factores de conversión para poder llegar a lo que me están preguntando, que son átomos, gramos de hierro, ¿ok? Entonces, yo sé, según mis conversiones, según mis equivalencias, que 56 gramos equivale a un átomo de hierro, ¿sí? A un átomo gramo de hierro. Entonces, según lo que yo sé, un átomo gramo de hierro equivale a 56 gramos de hierro. Y eso es lo que yo coloco aquí. 56 gramos de hierro equivalen a un átomo gramo de hierro. Igual, ¿ya? Entonces, profe, ¿y por qué le puso abajo gramos de hierro? ¿Por qué no le puso arriba, no es cierto? Para que se pueda simplificar y al final me quede lo que necesito, átomo gramo de hierro. Y esto me da 6,07 átomos gramo de hierro. ¿Ok? Profe, ¿y esta equivalencia de dónde la sacó, no es cierto? Ya, ok. ¿Cómo saqué esta equivalencia? Primera cosa, ya les voy a explicar cosa por cosa, pero en este ejercicio, primero determinar, el hierro no es un átomo, no es una molécula, ¿no es cierto? Es un átomo, es un elemento que está formado por un solo tipo de átomos, solamente hay hierro. Según la tabla periódica, el hierro pesa 56 gramos. Inmediatamente cuando yo veo eso en la tabla periódica, lo primero que viene a mi cabecita es que un átomo gramo de hierro equivalen a 56 gramos de hierro, ¿ok? Y con eso yo ya puedo utilizar aquí la conversión, ¿ok? Cuando yo di mi prueba de bioquímica que les digo, yo me acuerdo que coloqué así mi liñita, ¿no es cierto? Y yo iba poniendo las unidades en la parte de abajo para que se me simplifique. Y al final yo busqué la unidad que necesitaba. Entonces ahí me quedaban muchos números, multipliqué, dividí y lo importante fue que me quedó la unidad que necesitaba. Y así, igualito, así mismo tienen que ser ustedes. Escribir aquí los datos que tengo utilizando las unidades para que se me simplifiquen y al final yo voy a encontrar la unidad que me está pidiendo el ejercicio. ¿Cómo sé qué unidad me está pidiendo? Porque aquí me dice cuántos átomos gramos, ¿ok? Antes de seguir avanzando con los demás ejercicios, yo quiero explicarles a qué me refiero con atomograma, ¿ok? Todo esto del cuadro de conversiones parte desde el concepto de moles en química, ¿sí? ¿Qué es una mol? Cuando usted va a la tienda, bueno, primero voy a hacerles una reseña histórica, ¿ya? Cuando usted va a la tienda, usted va a comprar, digamos, una libra de azúcar, ¿no es cierto? Y le dan, yo no, facilito, 1 kilogramo de arroz.
y la señora de la tienda le da. Pero si usted va a pedir una mol de avena, la señora se va a quedar con cara de que, ¿y ahora? Y la Belencita, ¿por qué me pedirá una mol de avena, no es cierto? Ya. La señora no le va a hacer caso porque no utilizamos en la vida diaria moles, utilizamos libras, kilogramos, arrobas, toneladas, quintales, pero moles no. Sin embargo, la mol representa lo mismo que esas unidades, una cantidad. ¿Ok? Entonces, la mol, lo primero que va a representar la mol es una cantidad de moléculas y átomos. Ya puede ser también iones, protones, electrones, a esto casi lo utilizamos en menor cantidad, pero lo que nosotros sí vamos a utilizar es una cantidad de moléculas y átomos. Una mol de cualquier compuesto o átomo equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas, si es un compuesto, una molécula, o átomos, si es una especie, es decir, una sustancia conformada por un solo tipo de átomos. ¿Ok? Este numerito de que está aquí es el llamado número del Avogadro. ¿Ok? Si en algún momento le ven al número del Avogadro, ya saben que nos referimos a este numerito. ¿Ok? Entonces, las moles, nosotros vamos a utilizarlas cuando hablemos de átomos o cuando hablemos de moléculas. ¿Cuál es la diferencia? Un átomo podemos tener hierro, oro, plata, zinc. Moléculas, ¿cuáles son moléculas? Agua, dióxido de carbono, glucosa, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de un solo tipo de átomos, estamos hablando de especies. Una cadena de oro, un techo de zinc, una cadena de plata, una barra de hierro. Cuando nosotros hablamos de varias moléculas, estamos hablando de compuestos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos hablemos de especies, hablamos de átomos. Y cuando hablamos de compuestos, los compuestos están formados por moléculas, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros relacionamos el concepto mol con átomos y moléculas? Los átomos, nosotros también vamos a utilizar mol de átomo, pero en química se utiliza más el concepto átomo-gramo, ¿ya? Átomo-gramo cuando hablamos de átomo y mol cuando hablamos de molécula. ¿Sí, profe? ¿Y a qué se refiere con eso? Un átomo gramo de hierro equivale a ¿qué? 6,022 por 10 a la 23, como es una especie, ¿no es cierto? Entonces, átomos de hierro, ¿ok? Y en el caso de la molécula, profe, ¿y cómo sería? En el caso de la molécula, nosotros tenemos una mol de agua equivale a 6,022 por 10 a la 23. Ya no son átomos, ¿qué son estos? Moléculas, son compuestos. Entonces aquí pongo moléculas de agua, ¿ok? Listo, entonces, yo voy a utilizar la palabra una mol de cualquier compuesto, en este caso utilicé agua, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y en el caso de las especies que tienen átomos, un átomo gramo es lo mismo que decir mol aquí, ¿no es cierto? Pero yo utilizo la palabra átomo gramo cuando me refiero a especies, es decir, sustancias que tienen un mismo tipo de átomos. Un átomo gramo de hierro equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro, ¿ok? Perfecto. Espero que esto haya quedado claro. Si no, vuelven a ver el videito que va a estar cargado en mi canal de YouTube. Yo les comento que cuando estaba en la poli, a mí no me entraba el concepto del atomogramo, porque cuando estaba en el colegio me enseñaron moles para elementos y moles para compuestos. Entonces yo decía atomogramo, ¿qué es? Pero el atomogramo simplemente es la mol para el elemento, para la especie, para el elemento, ¿ok? Ya, aquí nosotros también podemos decir especies o elementos, son las especies que están formadas por un mismo tipo de átomo, ¿ok? Listo, aquí nosotros tenemos un ejemplo, entonces miren, una mol de hierro, yo aquí en lugar de poner una mol puedo poner un átomo gramo de hierro,
¿Qué tiene? 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Cuando hablo de esto, cuando tengo elementos. ¿Qué son elementos? Otra vez, sustancias con el mismo tipo de átomos. ¿Qué es esto? Esto, en cambio, es un compuesto. ¿Qué es un compuesto? Una sustancia que está formada por moléculas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo tengo una mol de agua, equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas y átomos, nuevamente. Átomos cuando tengo elementos, sustancias con un mismo tipo de átomo. Y mol, ¿no es cierto? Cuando utilizo la mol, cuando hablo de compuestos que tienen moléculas, ¿ok? Ojo, no se olviden que una molécula tiene diferentes átomos en su estructura. Entonces, atomogramo, átomos. Mol, moléculas, ¿ok? Atomogramo, elementos, mismo tipo de átomos. Mol, compuesto, moléculas que tienen varios átomos, ¿ok? Muy bien. Ahora nosotros vamos a hablar del peso atómico versus el peso molecular. Yo estoy segurísima que muchos de ustedes en algún momento escucharon hablar del peso molecular y el peso atómico, ¿no es cierto? Entonces, antes de hablar de estos, vamos a hablar de la masa molar para átomos y para compuestos, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que la mol expresaba una cantidad, ¿no es cierto? Y la mol podía ser escrita como atomogramo para cuando estoy hablando de elementos, o podía ser escrita como mol mismo cuando estoy hablando de compuestos, ¿no es cierto? Y habíamos quedado que el atomogramo y la mol equivalen a 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿no es cierto? Pero ¿a qué más va a equivaler? Va a equivaler también a esto, a la masa molar del elemento y del compuesto. Por ejemplo, si yo digo un atomogramo de cobre equivale a 63,54 gramos. Profe, ¿y esto de dónde sacó? De la tabla periódica. Si ustedes revisan su tabla periódica, van a darse cuenta que cada elemento tiene un peso, el peso atómico. Ese peso yo lo puedo utilizar como la masa molar de mi elemento, si hablo de un atomogramo. Profe, ¿y puedo hacer lo mismo con las moles de un compuesto? Claro que sí. Entonces yo uso una mol, en este caso del agua, equivale a 18 gramos. ¿Ya? Oiga, profe, ¿y cómo sacó? O en la tabla periódica ya está agua 18 gramos. No, no es cierto, no está. En la tabla periódica solo tenemos átomos, no tenemos moléculas. Pero lo que nosotros podemos hacer es ir y buscar el peso atómico y en función del número de átomos obtener la masa molar de ese compuesto. Entonces, yo voy a mi tabla periódica, miro que el hidrógeno pesa 1 gramo, pero como aquí tengo 2 hidrógenos, pongo 2 gramos. Voy a la tabla periódica, el oxígeno pesa 16 gramos y como hay un solo oxígeno, 16 gramos. Sumo esto, tengo 18 gramos. Entonces, una mol de agua, además de que puede equivaler a 6,022 por 10 a la 23 moléculas, también va a equivaler a 18 gramos. Y un atomogramo de cobre, que es un elemento de un solo tipo de átomo, va a equivaler a 63,54 gramos, que es un dato que lo vi en la tabla periódica. Y también puede equivaler a 6,022 por 10 a la 23. Aquí ya no son moléculas, ¿no es cierto? Son átomos de cobre, ¿ya? Oiga, profe, ¿y por qué nos está hablando de las moles? ¿Qué tienen que ver las moles con los factores de conversión, no es cierto? Esto que tenemos aquí es justamente un factor de conversión, ¿ya? Estos son los factores de conversión que yo voy a usar en mis ejercicios de factores de conversión. Entonces, yo tengo que saber cómo obtener esto y cómo usar para que los ejercicios de factores de conversión sean muy fáciles de realizar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿a qué nomás equivale una mol? Aquí voy a poner unos ejemplos. ¿Cuáles van a ser mis ejemplos? Yo tengo ejemplos. Mi primer ejemplo es este, que es cloro como elemento. Y el segundo ejemplo que yo tengo
va a ser ácido sulfúrico. ¿Qué es eso? Eso es un compuesto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Un atomogramo de cloro, profe, ¿por qué utilizamos atomogramo? Porque el cloro está solito, es un elemento, una sustancia que está constituida por un solo tipo de átomos, equivale a 35.45 gramos de cloro. ¿De dónde sacamos este dato? Tabla periódica, ¿sí? ¿A qué más va a equivaler? 6,022 por 10 a la 23 átomos, el número del Avogadro, ¿se acuerdan de eso? Entonces, ojo con esto. Ahora yo voy a hablar de un compuesto. En el compuesto, no se olviden, ya no utilizo la palabra atomogramo, sino utilizo la palabra mol. Una mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramos. ¿Cómo hice eso? Con los pesos atómicos de la tabla periódica. Y también equivale a 6,022 por 10 a la 23. Ya no son átomos, son moléculas, porque esta es una molécula, ¿cierto? Muy bien. Estas serían mis equivalencias de la mol, hablando de elementos como atomogramo, y de la mol, hablando de mol para compuestos. ¿Ok? Ojo con esto. Esto es súper, súper importante, chicuelitos. Esto es algo que de ley les van a tomar y que les va a servir si ustedes siguen ingeniería química, civil, mecánica, lo que sea. Saber esto es importante. Imagínense que esto le dieron a mi ñaña cuando estaba en sexto semestre siguiendo ciencia de materiales. Yo aquí sentadita al lado, ella con su compo al lado, y yo escuchaba cuando el profe le decía el número del abogado, le decía el profe, ¿no? Y yo me burlaba, ¿no? Porque decía, el abogado, si es abogado, ¿no es cierto? Y después me fui a buscar y se imaginan que el abogado sí ha sido abogado, entonces ha sido el abogado, ahí sí que sí ha estado bien. ¡Ja! Entonces mi ñaña está siguiendo ingeniería mecánica y este tipo de cosas todavía le sirven mucho, entonces ustedes también tienen que tener muy claro esto, ¿ya? Profe, ¿cómo sacó en los 98 gramos del ácido sulfúrico, no es cierto? Fui a la tabla periódica, entonces encontré que un hidrógeno pesa 1 gramo, el azufre 32 y el oxígeno 16. Entonces lo que yo hice fue multiplicar, ¿no es cierto? Tengo 1 por 2 hidrógenos, 2 gramos, azufre 32 por 1, 32 gramos, oxígeno 16 por 4 igual a 64 gramos, 2 más 2, 4 más 4, 8, y 3 más 6, 9, 98 gramos sobre mol. Esto es lo que pesa una mol de ácido sulfúrico, 98 gramos. ¿Ok? Ya, perfecto, chicuelitos. Listo, entonces vamos a terminar de hacer los ejercicios que propuse para el día de hoy. Ya hicimos el primero, ¿no es cierto? Para arrancar motores, para, ¿cómo se llama? Calentarnos. Ahora vamos con el siguiente y nos dice, ¿cuántas moles, si ven, hay en 320 gramos de agua? Como el agua es un compuesto, utilizamos la palabra mol. ¿Y yo de qué parto? Parto del número de moles de agua, haciendo mi cuadrito de conversiones, y aquí yo voy a colocar 320 gramos de agua. Y abajo, para que se me simplifique, ¿qué tengo que colocar, chicolines? Gramos de agua otra vez, ¿no es cierto? Entonces yo sé, según lo que la profesora nos dijo, que 18 gramos de agua equivalían a 1 mol de agua, ¿sí o no? ¿Por qué puse abajo gramos nuevamente? Para que estas unidades se puedan ir a la casita y no me molesten. No, mentira, para que se simplifiquen, ¿no es cierto? Entonces, 320 dividido para 18, 17.78 mol de agua, ¿sí? Y aquí está mi equivalencia, ¿sí? Mi conversión, aquí está mi equivalencia. 1 mol de agua equivale a su masa molar, que es 18 gramos. ¿Ok? Súper importante. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuántos átomos hay en 24 gramos de sodio? Ya otra vez, ¿de qué partimos? De la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuántos átomos? Entonces yo escribo eso, número de átomos
equivalen a mi cuadrito de conversiones y yo parto del dato, ¿no es cierto? Que son 24 gramos de sodio. Y ahora me dicen átomos, ¿no es cierto? ¿Cuántos átomos? Y ahora, abajo, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir de ley 1 gramo, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo se simplifica? Entonces yo voy a utilizar este dato. Un átomo gramo de sodio equivale ¿a qué? Al peso atómico, que en este caso es 23 gramos. 23 gramos equivale a un átomo gramo de sodio. Oiga, profe, ¿y hasta ahí llegamos o no? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque me piden átomos y yo tengo aquí átomo gramo. Pero yo sé, según lo que la profesora nos explicó hoy, que un átomo gramo equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Y con esto yo puedo simplificar las cosas, las unidades que ya no necesito. ¿Cuáles son? Gramo de sodio con gramo de sodio, átomo gramo de sodio con átomo gramo de sodio. ¿Y qué me queda? Átomos de sodio, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, 24 por 1 por 6,022 por 10 a la 23 dividido para 23 me da 6,28 por 10 a la 23 átomos. ¿Ok? Ojo con eso, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta conversión es un poquitín más larguita, ¿no? Profe, ¿y por qué? Porque de ley yo tengo que ir primero de gramos a átomos gramos y luego de átomos gramos a átomos normales, ¿ok? Ojo con eso, ¿sí? Muy bien, vamos con el último ejercicio de esta noche y me dicen cuántas moléculas de agua hay en 10 gramos de agua. Entonces, otra vez, yo voy a partir de mi pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi pregunta? Número de moléculas de agua. Y esto va a ser igual a un cuadrito de conversiones, ¿no es cierto? Parto de mi dato, 10 gramos de agua. ¿Qué coloco aquí? Gramos de agua. 18 gramos de agua equivalen ¿a qué? A una mol, ya no es atomogramo, ¿no es cierto? Ahora es mol, profe, ¿por qué? Porque el agua es una molécula, es decir, es un compuesto, y hablando de compuestos usamos mol, ¿cierto? Una mol de agua equivale a el número del Avogadro, que equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Tacho lo que no me sirve, gramos de agua con gramos de agua, mol de agua con mol de agua, y me quedan moléculas de agua. Yo esto equivale a 10 por 1 por 6,022 por 10 a la 23 dividido para 18 equivale a 3,34 por 10 a la 23 moléculas. No se olviden que en el cuadrito de equivalencias usted multiplica todo lo que está arriba y divide para la multiplicación de todo lo que está abajo. ¿Ok? En resumen, mis chicuelos bellos, vamos a hacer un resumen de equivalencias. Yo sé, ¿no es cierto?, que un átomo gramo va a ser igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos y también va a ser igual a la masa molar, ¿cierto? Yo sé que una mol de cualquier compuesto va a ser igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. No, no es cierto. Moléculas. Moléculas y también va a ser igual a la masa molar. ¿Cuándo utilizo átomo-gramo? ¿Cuándo utilizo este concepto átomo-gramo? Cuando yo tengo aquí una especie. Es decir, cuando tenga una sustancia con el mismo tipo de átomo. Y cuando utilizo la palabra mol, cuando yo tenga un compuesto. Eso quiere decir cuando yo tenga muchas moléculas unidas formando esa sustancia, ¿no es cierto? Aquí yo tengo una masa molar atómica y aquí yo tengo una masa molar molecular. Ojo con eso, ¿sí? Aquí yo tengo átomos y aquí yo tengo moléculas, ¿ok? No se olviden que la masa molar atómica es el peso atómico, ¿sí? Es el peso atómico, es decir, si yo quiero buscar la masa molar de un átomo, yo voy
y busco en mi tabla periódica. La masa molar molecular es el peso molecular. ¿Qué hago para buscar el peso molecular? Es la suma de los pesos atómicos de la molécula que esté formando el compuesto. ¿Ok? Perfecto, mis chicuelitos bellos. Entonces quisiera saber si todo está claro. ¿Sí? Mándenme un like. Mándenme un likecito. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí hoy, pese a que teníamos feriado, ¿no es cierto? Para Belén está súper claro. Cris, Cristi, ¿qué me dicen ustedes, mis chicuelitas bellas? ¿Sí está claro? Ya, espero que sí. Entonces, mis chicuelas, les mando un fuerte abrazo a todos mis chicuelos. Espero que todo el contenido de mi canal sea de mucha utilidad para ustedes. Les quiero un montón. No se olviden que la práctica hace el maestro y nos vemos en otro martes de Ciencia con la Profesaria. Chao, mis chicuelos. Un abracito. Chao, chao.